¿Iba a decir algo? Sí, nomás. Ok. El tema de hoy, gases, vamos a ver un inicio. ¿Qué entienden por gases? ¿Qué es un ¿Es gas? el último estado de la materia? Es es un estado de la materia. Ok. ¿Qué más? Están dispersos sus átomos. Y que toman el estado en el recipiente que se encuentra. Dispersión, ¿qué más dijeron? Perdón. No hay respuestas malas, todas son buenas. Algo que son... Que toman la forma. Volátiles. Eso es para los líquidos. Sé lo que estaba por decir, pero no. Que le dan partículas. Toman el máximo espacio disponible. Lo que se suele confundir con que adoptan la forma del recipiente. Pero ¿qué pasa si están en un cuarto? Por ejemplo, ustedes están llenos de gases en este momento. ¿Cierto o no cierto? Sí. ¿Cuál es el gas que tienen en este momento? Oxígeno. Oxígeno, en su mayor parte. ¿Y cuál es el otro gas? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Correcto. Fíjense que tanto el oxígeno que usted inspira en la respiración también se comparte en un espacio con el dióxido de carbono, que es lo que usted expira en la respiración. ¿Y dónde están esos gases? Dentro de su cuerpo, obviamente. ¿En qué parte de su cuerpo? Los pulmones. En los pulmones. Y si le digo que eso es mentira, bueno, la mitad es mentira. Usted debería preguntarme por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ok, usted respira por los pulmones y ese oxígeno se queda en los pulmones o ¿a dónde se va? Al intestino grueso. Ay, caramba, está respirando con la boca, respire con la nariz, no con la boca. ¿Se sale de nuevo o no? Pero no. Hace un intercambio con el corazón. Se distribuye por todo el cuerpo. Se distribuye por todo el cuerpo. ¿Cuál se llama la célula que distribuye el oxígeno por todo el cuerpo? Biología. Las células de la sangre. Los eritrocitos llevan el oxígeno a todo el cuerpo. Hace intercambio de gases con todas las células del organismo, porque recordemos que el oxígeno se necesita para activar la fosforilación oxidativa, que es la respiración de las células, que se lleva a cabo ¿en qué parte de la célula? ¿Qué parte de la célula es la que respira? ¿Le suena la mitocondria? Mitocondria. A eso me refería yo con que no vamos a ver solamente físico-química en tema de física y química, sino vamos a ver un conglomerado de todo que lleva en sí la materia vinculado a lo que es bioquímica y farmacia. Yo sé que ustedes son farmacéuticos, yo sé que yo soy bioquímico, que me olvidé decirles al comienzo, pero eso no significa que no trabajemos en el área de salud. Así que debemos saber todo lo que limita ahí. Ahora, estos gases en general toman esa forma a temperatura ambiente. Es muy importante tomar en cuenta eso, a temperatura ambiente, porque nosotros sabemos que los estados de la materia son 3,
líquido, sólido y gaseoso. Incluso se ha hablado de un cuarto estado de la materia llamado estado de plasma, pero eso no lo vamos a tocar nosotros. Donde, si está a temperatura ambiente y es estado gaseoso, eso es normal, porque sabemos que en función de la temperatura esto cambia de estado. Un claro ejemplo, el agua. El estado de la materia del agua a temperatura ambiente, ¿cuál es? Líquido. Si le aumento su temperatura por encima de la temperatura de ebullición, gaseosa. Será estado gaseoso, correcto. Y si lo bajo por debajo de su temperatura de fusión, Sólido. Entonces fíjense que estoy dependiendo de la temperatura. Pero el oxígeno no es necesario. Si usted mira el oxígeno, bueno, no lo puede ver, sabe que es gas a temperatura ambiente. El dióxido de carbono es gas a temperatura ambiente, no necesita modificarlo. Si lo modifico, obviamente va a cambiar si bajo la temperatura. Por ejemplo, existe un gas que nosotros podemos congelarlo y lo utilizamos regularmente en algunos lugares, nosotros específicamente no, pero lo hemos visto en la tele. ¿Alguien conoce el hielo seco? Sí, ese experimento con eso. ¿Qué es el hielo seco? Es un gas llamado monóxido de carbono, que obviamente si le bajo mucho la temperatura, formo el hielo, pero ese hielo no moja, porque no es agua, es gas. Y al momento que le sube la temperatura de nuevo, se transforma en gas. Y es lo que vemos clásicamente en las películas, de esa ollas o de esos matraces que van botando humo todo el tiempo, un humo blanco que cae al suelo, es eso. Es el monóxido de carbono en estado sólido, o el famoso hielo seco. Eso, por ejemplo, no se lo recomiendo tocar porque tiene una temperatura demasiado baja. Entonces, estos gases son los que particularmente vamos a estudiar. Ahora, estos gases, para nuestro estudio, los vamos a dividir en dos grupos. Los vamos a dividir en gases ideales y en gases reales. Pongámoslo así. Se los voy a explicar con un buen ejemplo y a partir de ahí quiero que lo entiendan y lo manejen, no el ejemplo, sino el formato. Usted se inscribió a la carrera de farmacia, ¿con qué finalidad? Salir profesional, obviamente, esa es su finalidad. Tardar poco tiempo y salir profesional. No hablemos de sacar 100 hasta el final de la gestión, porque sabemos que eso es una utopía. Pero queremos salir profesional. Y sabemos que la carrera dura 4 años y medio, 5 con el internado. Entonces, el ideal es que usted apruebe en 5 años y sea profesional. Pero si por alguna razón, yo qué sé, falleció un familiar, tuvo problemas de salud, tuvo problemas económicos, voy a contar una realidad, aunque no es específicamente la suya, se embarazó o la embarazaron, como quieran escucharlo más bonito, tuvo que viajar, etcétera, etcétera, no acabó la carrera en 5 años, la acabó en 6 o en 7, entonces esa es su realidad. Lo ideal es lo que queremos y lo real es lo que tenemos. Normalmente yo explico esto con pareja. A ver, ¿cuál de ustedes es casada? ¿Alguna casada por aquí? ¿Con 20 años? Ninguna casada, qué bien. No se casen todavía.
¿Alguna que lleve de novia más de 3 años? Embarazada. Ok, Erika, usted está embarazada. Usted, Claudia, está de novia. Más de 3 años, Claudia. Ok. Empezaremos con Claudia primero, ya que se ha manifestado. ¿Cómo se supone que usted quería que sea su novio? Claudia. ¿Dónde está Claudia? Usted lleva 5, Alejandra. Usted va a dar cátedra ahorita. Se supone que quieren, o sea, idealizamos, ya sea hombre o mujer, idealizamos al novio o la novia, que queremos que sea joven, que sea atlético, que sea bonita. Obvio. Si es mujer, quiere que trabaje o que tenga dinero para que la mantenga. Obviamente estoy hablando yo de ideales, no de realidad. Y si es mujer, pero si es hombre, quiere que la mujer no tenga amigos, no sea tóxica, etcétera, etcétera. Pero ese es el ideal, que es lo que usted siempre ha querido o siempre le ha dicho la sociedad o los padres, los amigos que debería ser. Y la pregunta es, ¿así es su novio? ¿Así es su novia? Es más, ¿cuántas de ustedes no tienen al novio ahí escuchando la charla del docente que les está hablando tontería? Y les vale preguntar, ¿y por qué le habla eso? Y si no, sáquenlo al tóxico. Exactamente, Claudia, no siempre. Pero obviamente eso no significa que sea malo, simplemente que nos adaptamos a eso. Y nosotros cuando trabajemos con números, ya hablando de la materia en específico, vamos a trabajar con gases ideales, que son los cálculos que necesitamos que siempre salgan. Y luego vamos a trabajar con gases reales, que son los datos que vamos a obtener de lo que vamos a hacer en práctica. No siempre es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una pelota y la inflo, mejor dicho, hablemos de un globo, es más básico en un globo. Si usted tiene un globo nuevito, sin inflar, tiene una forma específica, ¿no? Una forma de lágrima, pongámosle así. Si usted lo infla hasta su límite del globo, sin reventarlo, lo deja unos segundos, luego saca todo el aire, ¿ese globo retorna a la misma forma antes de ser inflado? No. No, cambia. No. Si fuera ideal, sí volvería a su forma original, pero como es real, llega a la forma que se tiene. No desmerezcamos que hay objetos que sí pueden hacerlo, por ejemplo, una jeringa. Una jeringa usted la puede abrir hasta su límite o apretar hasta su límite y siempre va a mantener su forma, ¿no? Pero hay cosas que no, y eso se denomina ideal contra real. Nosotros trabajaremos el 100% del tiempo con gases ideales, a no ser que yo les diga gas real. Si no, será todo el tiempo gas ideal. Bien, con esa pequeña aclaración, vamos a que para trabajar con los gases, voy a hablar de parámetros, o mejor dicho, variables. ¿De qué está compuesta el estudio de gases? Está compuesto por presión, porque estamos hablando de un gas. Estamos hablando que ese gas ocupa un volumen, y hemos dicho que también está influenciada por la temperatura. ¿Quién está escribiendo? Perdón. Gracias. Bien. Gracias.
cambiando de pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ve lo nuevo que estoy compartiendo? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Ahora me gusta más. Lo mismo que les decía hace rato. Materia, el estado gaseoso. ¿Ves? Se encuentra a altas temperaturas y bajas presiones. El gas ideal es cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura o condiciones de presión. Ok. Mucho bla bla. Para hablar variables de estudio, tenemos a la presión, que es la fuerza aplicada sobre una superficie expresada en atmósfera. Si bien tenemos que denotar que la unidad de trabajo para nosotros, la presión, siempre será atmósfera. Vamos a trabajar en varias unidades, pero todo el tiempo debo transformarlo a atmósferas. Por ejemplo, procesos de conversión. Una atmósfera es igual a... ¿Qué número es este? ¿Quién me dice qué número es este? El primero. $101.325.000 Pascal. No. A ver, de nuevo, mírenlo el numerito. Pascal. Sí, ¿verdad? 101.325 Pascal. Sí. O sea que cuando le dé yo algún dato de pascales, usted tiene que automáticamente ver que una atmósfera es igual a 101.325 pascales y convertirlo en atmósferas. Si fuera en bares, lo mismo. Pero nosotros regularmente, por no decir siempre, vamos a trabajar en milímetros de mercurio o Torricelli, donde el proceso de conversión es que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, o mmHg, que es exactamente lo mismo que decir una atmósfera igual a 760 Torricelli. Ahora, para que un elemento gaseoso ejerza presión, tiene que estar en un ambiente cerrado. Mientras más pequeño sea el ambiente, mayor presión ejercerá. Si usted tiene una jeringa a mano, sin aguja, usted ve que puede abrir y cerrar el émbolo con facilidad. Pero ¿qué pasa si pone su dedo en la punta? ¿Será que va a poder abrir y cerrar ese émbolo con facilidad? No, porque justamente ha ejercido, sin que usted se dé cuenta, presión en ese espacio. Entonces tiene una fuerza por un lado y tiene otra delimitante por el otro. Por eso es que en esta imagen los gases o las moléculas gaseosas se van a escapar porque no hay quien los detenga. Pero si le pongo una tapa, ya va a ejercer presión, y esa presión la podemos medir en un equipo llamado barómetro o barómetro o un manómetro de mercurio, o manómetro de mercurio, que eso, si nos toca volver al laboratorio, lo vamos a poder ver, que es un artefacto relativamente fácil de ver. Ahora, la siguiente variable de estudio se llama volumen. Es el espacio ocupado por cierta cantidad de masa y se expresa siempre en litros. Vuelvo a explicar. Si bien la presión la trabajamos en la atmósfera, el volumen siempre hay que convertirlo a litros de cualquier manera. Donde el proceso de conversión que ustedes ya han visto en física el año pasado, tenemos que un litro es igual a 1000 mililitros, que un litro es igual a 0.01 metro cúbico, que un metro cúbico es igual a 1000 litros, o, y este es el que más me gusta, un cc es lo mismo que decir un ml, o es lo mismo que decir un centímetro cúbico. Para procesos de conversión y procesos cuando usamos la famosa regla de 3 simple para poder simplificar. Si yo les digo, tengo un centímetro cúbico y transfórmelo a litro, usted puede trabajar en centímetros cúbicos, puede trabajar en ml o puede trabajar en cc. Como usted guste, cualquiera hace la misma valoración.
Normalmente a mayor presión, menor volumen, porque obviamente estoy haciendo fuerza para comprimir. ¿No? Fíjense el ejemplo, una atmósfera, 4 litros, si ejerzo más presión, el volumen se reduce, si ejerzo más presión, el volumen se reduce aún más. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de la ley de Charles, Boyle o Gay-Lussac. Aunque para nosotros este es nuestro primer tema, esto ustedes ya lo hicieron el año pasado en Química General. Y eso lo hicieron incluso antes en colegio. Pero no se confíen, vamos a hacer ejercicios complicaditos para que digan, la universidad sí que es diferente. Y por último, y no menos importante, tenemos a la temperatura. La temperatura viene en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin para nuestro uso. Si bien está también en los grados Rankine o Rankine, nosotros lo utilizaremos siempre en grados Kelvin, donde para su nueva notación y notificación, el grado Kelvin, que es una K, es igual al grado centígrado más 273.15. Importante el punto 15. Normalmente hasta el año pasado usted lo conocía como solamente 273, pero para datos más específicos y más precisos utilizaremos 273.15. Como contraparte, cuando lo tengo en grado Kelvin y lo quiero convertir en grados centígrados, le debo restar 273.15. Y por último, grado centígrado sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9 para poder tener una relación entre grados Fahrenheit y grados centígrados. Hasta ahí no he dicho nada nuevo excepto el punto 15 que no hayan visto antes. El siguiente punto, que también es antiguo, es el número de moles. ¿Usted cómo convierte el número de moles? Dividiendo la masa, M, entre lo que para ahora ustedes M mayúscula se denominará peso molecular. Antes en química general usted escribía peso molecular PM, ahora peso molecular pasa a ser solamente la M mayúscula. ¿Cómo se calcula una masa? Sumando el número de elementos o las masas individuales de los elementos que tengamos. Ejemplo, ¿cuánto es el...? Bueno, aquí lo tengo casi, ¿no? No se nota. ¿Cuánto es el peso molecular del calcio? ¿Cuánto es el peso molecular del hidrógeno? 1. El calcio 40. Calcio 40, hidrógeno 1. sodio 23. oxígeno 16. nitrógeno 14. y así sucesivamente podemos ir tomando en cuenta varios elementos que se van a repetir necesariamente para poder hacer nuestros cálculos y no necesitar usted una tabla al ladito. No Sarelli, mientras no lo diga de esa manera, no lo es, siempre será uno. Y no es diatómico, es molecular. Se está confundiendo. Muchos de los elementos normales los vamos a escribir tal como se nombran. Por ejemplo, voy al chat para que lo vean. Cuando yo digo hidrógeno, estoy hablando solamente de la H. ¿No es cierto? Si yo le digo cuánto es el peso molecular de hidrógeno, usted responderá 1. Pero los elementos como que nombré hace rato, que son hidrógeno, nitrógeno, halógenos. ¿Quiénes son los halógenos? Flúor, cloro, fluor.
Bromo, yodo. Cloro, bromo, flúor, yodo. Estos de aquí se los escribe de esta manera. H2, yodo 2, nitrógeno 2, oxígeno 2. Siempre que usted lo vea con ese 2, significa molecular. Por tanto, si yo les pregunto, volviendo al ejemplo anterior, el peso molecular del hidrógeno, su respuesta tendrá que ser siempre un mol. Pero si les pregunto el peso molecular del hidrógeno molecular, su respuesta ahora tiene que ser 2. Porque el hidrógeno molecular se escribe hidrógeno 2, o sea, hay 2 hidrógenos. Cuidado con confundir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a normalmente decir lo mismo siempre, pero los otros son gases. Y los gases sabemos que tienen que cumplir en cierta manera el octeto. Y se unen a ellos mismos para cumplir. Si yo les pregunto de nuevo, el peso molecular del hidrógeno molecular, ¿cuánto será su respuesta? 2. Ay, perdón, dije 2. hidrógeno. Por escribir rápido, nitrógeno molecular. Nitrógeno molecular serían 28. Correcto. Si yo digo nitrógeno molecular, usted responde 28. Si digo solamente nitrógeno, usted responde 14. 14. Tengan mucho en cuenta eso. Si hablo de molecular, estamos hablando que son 2, entonces el doble de lo que sabemos. Oxígeno molecular. 32. Bien, 32. ¿Con qué los puedo agarrar? Ya sé, yodo molecular.